Bien, seguimos. Estaba diciendo, en Spin Andersen hay una lista o hay varios riesgos de los que habla o que analiza el autor. Uno de ellos les mencionaba recién, tiene que ver con que ciertamente los riesgos son diferenciales según estemos pensando en el sector social al cual se pertenece. Eh, es decir, la extracción de clase nos va a indicar que contamos con un riesgo diferencial que tiene que ver con de qué manera somos eventualmente protegidos o protegidas frente a situaciones concretas. Nos plantea también un capital social diferente a la hora de insertarnos en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones sociales en su conjunto, lo cual marca grandes diferencias según cada sector social. Entonces, nos vamos a quedar inicialmente con esta definición, política social como la gestión pública de los riesgos sociales. Este autor después va a trabajar otras cuestiones que ahora vamos a dejar en pausa. Eh, desde, les decía, les iba a proporcionar algunas definiciones de política social. Perdón, perdón, Dante, que te Vea. interrumpa. ¿Cómo te va? Hola. No, el autor está en la bibliografía, no, perdón, no la leí. No sé si está. Sí, Sí, ok. sí. No entendí cómo. Okay. El autor se llama Gosta Spin Andersen y el libro se llama Los tres mundos del estado de bienestar. Y está en la bibliografía, te soy honesto, ahora no me acuerdo si está en la unidad 3 o en la ampliatoria, pero No, por ahí anda. dale, El libro era para eso. entero. Gracias. ¿Cómo? Ajá. Era para eso, porque no, la verdad que no había chequeado eso y no había entendido cómo se llamaba el autor. Entonces, bueno, te pregunté. Bien, Bien, bien. Ahora gracias. igualmente lo dejo escrito, así lo tienen ahí a mano. ¿Qué les iba a decir? Bueno, está el libro a disposición, les decía. Igualmente les voy a dejar, porque entiendo que quizás el libro es un bodoque bastante voluminoso, les voy a dejar un artículo que analiza algunas de las ideas de Spin Andersen en el caso latinoamericano, que me parece que es interesante también en esa dirección, porque colabora con poder tener una perspectiva más situada del asunto y poder ver cómo estas ideas que son elaboradas en Europa pueden adecuarse, pueden funcionar en nuestras latitudes. Estoy chequeando mientras hablaba, todavía no lo subí el libro ese, así que se los debo para subirlo, lo dejo ahí en agenda, pero va a estar, así que después lo iré subiendo. Y les decía, la próxima vamos a seguir trabajando esta línea porque me parece que es importante. Segunda cuestión o segunda manera o perspectiva para pensar la cuestión o un avance, una aproximación a la política social. Es un texto que sí tienen, está en la unidad 2, que es de Klaus Offe. Es un texto que van a encontrar en la compilación que hace Rubén Lobolo en un libro que se llama Contra la exclusión, un libro de mediados de la década de los 90. Les dejé el libro entero, busquen. Yo ahora, al menos en este segmento, pienso básicamente en el capítulo que escribe Offe, que desde la perspectiva del marxismo fundamentalmente. Offe es otro autor que va a brevar también en la necesidad de pensar en torno a un ingreso ciudadano, un ingreso no condicionado. Pero antes de eso va a estar pensando en de qué se trata esto de la política social, y básicamente la va a pensar como una intervención estatal, una intervención fundamentalmente de carácter normativo. Y ahí hago un punto, si bien la definición no termina. Siempre la política social tiene un carácter normativo, y esto lo van a encontrar en varias definiciones. No hay política social sin producción normativa, no hay política social sin una sanción de algún tipo. Podemos pensar en una sanción de baja intensidad, como puede ser un decreto, en donde
la política social ciertamente es mucho más frágil, o podemos pensar en política social de mayor alcance, en donde está la ley correspondiente sancionada, está la afectación pertinente en el presupuesto nacional. Pasa mucho en materia de políticas sociales que se redireccionan fondos para poder sustanciar esta política social. Ejemplo, pero en ese caso era obviamente una necesidad coyuntural, vuelvo al ejemplo del IFE, que fue una política que surgió en un contexto absolutamente impensado y donde ciertamente hubo una reasignación de presupuesto para poder llevar adelante las demandas fiscales asociadas la ejecución de esa política social. Pero siempre va a tener un conjunto de afectaciones normativas. Aún el IFE requirió la sanción de un decreto, la enmienda del presupuesto previo para redireccionar fondos y demás. Hay una gran diferencia, insisto en esto, en de qué manera esta organización normativa se lleva adelante. Obviamente que cambia muchísimo una modalidad o la otra, pero siempre va a haber alguna forma de carácter normativo en esta intervención del Estado. Y OFE va a avanzar en la definición y va a decir que esta intervención estatal va a regular o sancionar políticamente a quién es o quién no es un asalariado. Este es un tema importante, porque la perspectiva del marxismo va a estar pensando que en realidad la política social es una forma de intervención del Estado burgués sobre la fuerza de trabajo. Entonces, el establecer quién es o no asalariado, quién vive o no de su fuerza de trabajo, también va a establecer lo que Offe llama la organización de formas de subsistencia legítimas. La política social entendida como una forma de subsistencia legítima paralela a intercambiar fuerza de trabajo por salario, ¿no? En este sentido, entonces, Offe va a ser una fuerte crítica a la manera que los estados de bienestar dependieron de la estrategia económica keynesiana y de qué manera dependieron también de que con el agotamiento de la estrategia de producción, la estrategia económica keynesiana, se agotaba ciertamente la intervención del estado de bienestar. De algún modo, la hipótesis de Offe se confirma cuando vemos que con el cierre de la expansión capitalista de la mano de la intervención keynesiana, lo que también se comienza a cerrar son las instituciones del bienestar. Lo que empezamos a ver es entonces que no importa tanto el espacio jurídico que ocupa ser un sujeto de derechos asociados a una ciudadanía social, en el sentido que le daba marcha a la ciudadanía social, sino que lo que importa es qué capacidad de extracción de recursos tienen los estados, y esa extracción de recursos de los estados está asociada únicamente al ciclo económico. Ciertamente alguien le podría decir a Offe, bueno, claramente, si hay un momento de contracción económica, posiblemente eso se vea afectado en la eventual redistribución de la riqueza. Ahora, el problema y la discusión de fondo es una discusión redistributiva. El problema que estamos viendo en el marco de las relaciones capitalistas es que, en general, la variable de ajuste, vamos a decirlo así, son los sectores que solo poseen la fuerza de trabajo, siendo que los sectores que acumulan, en general, no pierden. Por lo tanto, acá lo que vemos es un problema a la hora de pensar la capacidad de agencia que tienen los sectores populares y la capacidad de agencia que tienen los sectores minoritarios, que son los que concentran la mayor parte de la riqueza socialmente generada. Vuelvo a esto. Todos estos son consensos sociales en torno a modalidades de funcionamiento. La modalidad de funcionamiento de concentración de la riqueza es producto de un consenso social.
¿Y a qué me refiero con consenso social? Que cuando vemos, y este ejemplo ya lo he dado, pero me parece que es significativo, cuando en la crisis del campo del 2008 veíamos un Renault 12 que decía, todos somos el campo, bueno, claramente estábamos hablando de una construcción de consenso en torno a favorecer a los sectores dominantes, ¿no? La idea de construcción de sentido de la que hablaba Gramsci, en torno a que el sentido es el sentido de las clases dominantes. Me parece que este ejemplo de alguien de ingresos medios o medios bajos, defendiendo a los sectores más concentrados de la economía argentina, queda claro que hay un problema de construcción de consenso en torno a de dónde se extraen los recursos fiscales para establecer o llevar adelante la política social. Dicho esto, vamos a avanzar en una tercera definición que me parece que les va a dar algunos elementos adicionales, que es en otro texto que van a encontrar, que se llama Elementos teóricos de la política social. Está en el Drive, me adelanto a la pregunta de Bea, que es de Fernández Riquelme y Caravana Lamas, es un texto medianamente reciente, es de 2011, y que va a hablar de nuevo de la política social como un área del conocimiento de las ciencias sociales, o sea, un área del conocimiento científico de las ciencias sociales, por lo tanto la va a pensar como una ciencia normativa en primer lugar, como una categoría y como una categoría de interpretación histórica. Y ese es otro aspecto, porque como bien van a ver en el texto de Goldberg sobre la evolución de la protección social en Argentina, nota al pie, texto que recomiendo su lectura fundamentalmente. De todo lo que dije, es lo que más recomiendo. Digo, si Vea que me blanqueó que no empezó a leer, bueno, Vea, arranca por ahí. Pero posiblemente seas representante de la voz de un conjunto muy amplio de este foro, así que te tomo de esa manera. Pero me servís como ejemplo, disculpa. Todo Decía, bien, todo bien. bueno, le serviste a tus compañeros también. No, decía, me parece que el de Goldberg es un texto que recorre desde 1824, o sea, desde la sociedad de beneficencia hasta la asignación universal por hijo, la historia de la política social en Argentina. Es un artículo de 20 y pico de páginas, digo, obviamente que está bastante resumida la cuestión, de hecho, es un artículo que es un extracto o un resumen, si ustedes quieren, de un libro mucho más amplio, que si les interesan se los dejo en la bibliografía ampliatoria, que se llama algo así como de la sociedad de beneficencia a los derechos sociales, una cosa por el estilo, pero que hace un recorrido pormenorizado de distintos momentos de la política social. Lo que me parece más interesante de ese libro es que también recoge los debates que hubo en torno a la sanción normativa, la sanción jurídica de la política social, los distintos avances y retrocesos, las posiciones, cómo se construyen consensos también al respecto, así que dejo nuevamente la recomendación. Bien, entonces, ¿por qué categoría de interpretación histórica? Dicen las autoras. Bueno, básicamente porque lo que hace Laura Goldberg en este texto que les estoy citando es analizar cada momento histórico, esa enorme historia que recorre el texto, a partir de analizar el funcionamiento general de la protección social en cada uno de esos periodos. Por lo tanto, nos va a servir, van a decir las autoras, pensar esta categoría analítica, o sea, la categoría de política social, como una mediación entre política y economía. Y este es otro avance interesante, pensar la idea de la política social como algo que se ubica entre la economía y entre la política. ¿Por qué? Porque la política social ciertamente tiene de algún modo una realización económica. De hecho, desde que empezamos a hablar hoy, hemos hablado ya varias veces de modelos de desarrollo, hemos hablado varias veces de acuerdos fiscales para poder llevar adelante la política social. Por lo tanto,
el área de la economía y el área de la política se van a encontrar este punto intermedio, este punto de mediación entre ellas, y la política social nos va a servir entonces para poder analizar ese conjunto de elementos que son parte tanto del área económica como del área de la economía, de la política. Pensar la política social como mediación nos va a servir también para pensar los efectos que tiene en términos económicos la política social. Hay autores que han ponderado de qué modo el plan Jefes y Jefas, por ejemplo, post-crisis 2001, incidió directamente en la reactivación del consumo interno. En Argentina ciertamente se incorporaron al mundo del consumo alrededor de 2 millones de personas en este programa. Fue el programa de Latinoamérica más grande hasta la fecha. Después obviamente vinieron otros de una envergadura incluso mayor, pero fue un hito en ese sentido el programa Jefes y Jefas, y planteó una reactivación económica vía consumo interno de un modo fenomenal. Y ahí un poco se explica esta idea de pensar la política social también como mediación entre política y economía. Las autoras nos van a plantear que cada manifestación de la política social va a tener algunos elementos comunes. Paso a mencionar algunos de ellos, si bien algunos ya los dijimos y los vamos a pasar rápidamente. En primer lugar, que la política social es un producto de un contexto histórico, es decir, está realizada en determinado contexto político, cultural, económico, es un producto del contexto y no podemos disociar la política social de lo que sucede en ese contexto general que la explica. Por otra parte, también es producto de decisiones políticas, siempre sea en estas sanciones normativas de baja intensidad o en estas sanciones normativas de mayor densidad política que podemos pensar como una ley. La política social va a tener una decisión política que puede ser producto de una alianza determinada o de un conjunto de acuerdos. De qué manera eso se operacionaliza tendrá que ver entonces con de qué manera funcionan los pesos políticos de cada actor a la hora de tomar decisiones, ¿no? La otra cuestión, tercera, ya la mencionamos, que está realizada jurídicamente, esto ya lo hemos mencionado, lo voy a pasar. Y por otra parte, otro aspecto, es que la política social va a tener una institucionalización plural. Es decir, la sustanciación de la política social, o sea, la famosa, que tanto nos preocupa a los trabajadores sociales, ¿no? La famosa implementación de la política social, ¿no? Implica también pensar de qué manera las instituciones la operacionalizan, ¿sí? Y en este sentido, hago una pequeña nota al pie, ya que apareció esto de la implementación. Yo creo que hay varias interpretaciones sobre el asunto de la implementación de políticas sociales o implementación de programas sociales, pero en general la interpretación que predomina es esta que viene a decir algo así como, bueno, la ley tiene o la política tiene determinado diseño, pero no se aplica adecuadamente o su aplicación es defectuosa o cosas por el estilo. Bueno, esa interpretación en definitiva lo que nos está diciendo es que pareciera que los actores sociales somos seres pasivos que recibimos la política social y solamente somos lugares que acríticamente vemos la sanción normativa de esa ley. Quiero decir, implementación de política social y sanción normativa de la política social son parte de la política social. No podemos decir que la política social es buena normativamente pero no se ejecutó bien. No, no hay tal diferenciación. La política social que no se instrumentó adecuadamente o que no pudo cumplir con sus objetivos tendrá que ver en esta institucionalización plural
qué es lo que pasó a la hora de llevar adelante la puesta en marcha en el terreno de lo empírico, y lo que evidentemente todavía hay una deuda en el sistema de monitoreo e implementación de las políticas sociales, es de qué manera hay una retroalimentación de las instituciones del Estado para ver qué es lo que sucede en esas políticas y de qué modo se instrumentan modificaciones de las políticas sociales también asociadas a cada contexto. Argentina tiene una política como la asignación universal por hijo, que va salvando el lugar común de Ushuaia a La Quiaca como si fuera todo lo mismo, como si fuera igual el nivel de vida o el costo de vida, quiero decir, de Capital Federal con Mar del Plata o con Jujuy. Digo, posiblemente tendremos que pensar regionalmente de qué manera funciona cada una de estas cosas. Y no estoy hablando de focalización y no estoy hablando de centralización, que era el viejo planteo en la década de los 90. Estoy pensando que hay particularidades regionales que posiblemente haya que ver. La tasa de desocupación de Mar del Plata no es la misma que la tasa de desocupación de Rosario, digo, y posiblemente haya políticas específicas a implementar en cada uno de los lugares, teniendo en cuenta las particularidades regionales. Posiblemente el gran desafío sea cómo pensar políticas sociales universales atentas a lo específico. Digo, que es una cuestión mucho más compleja que entrar en maniqueísmos como lo único que sirven son las universales o lo único que sirven son las focalizadas o viceversa. Digo, esos son reduccionismos que no nos ayudan demasiado a pensar el problema de la política social. E insisto, de qué manera se operacionalizan las instituciones es de qué manera sucede la política social. Digo, esto me parece que es importante, porque me parece que el trabajo social, de la mano un poco de la perspectiva que plantea, y que es interesante también plantearlo, la perspectiva de derechos, se olvidó de pensar que, si bien es relevante ver qué es lo que sucede en el plano normativo, posiblemente lo más importante sea ver de qué manera o atadas a qué lógicas es que se llevan adelante los procesos de las instituciones y de las inercias institucionales. Daniela Amar nos dice, implicaría el pensar situado, problematizando lo universal. Bueno, algo así, claro, claro. Yo creo que lo que decía tiene que ver con que muchas veces lo universal está fetichizado, quiero decir, que lo universal tiene su grado de relevancia cuando lo pensamos en términos de ciudadanía social, y yo ahí sí pienso que la ciudadanía social se tiene que plantear de una manera universal. El asunto es cómo esto se lleva a la operacionalización en sociedades fragmentadas como las nuestras, porque el problema que no estamos hablando acá es el problema de la fragmentación, el problema de que las mismas necesidades sociales, o dicho en términos de Spin Andersen, los mismos riesgos sociales se gestionan de una manera muy diferente según el sector social que cada uno de nosotros ocupe. Por lo tanto, ahí hay una ruptura de esta universalidad, ¿no? El año pasado, Claudia Danani en una conferencia nos desafiaba a pensar, bueno, ¿cuál es el nuevo sujeto de la protección social? Y lo decía justamente jugando con la idea del sujeto universal, pensando en Marx y pensando el sujeto de la revolución que estaba en Marx. Bueno, ¿dónde estará entonces el sujeto que hay que pensar para la protección social? Les pido disculpas por el masculino, pero no sé cómo decirlo de otra manera. Entonces, sí, va por el lado de lo que señala la compañera, va por el lado de tener una perspectiva institucionalista también de lo que sucede localmente, de lo que sucede en cada espacio. Perdón, hoy estoy pesada, perdón, te Dale, interrumpo. vea. No, porque se me ocurre relacionarlo con algo que escuché hoy en la radio, que hablaban sobre la ley de identidad de género, ¿no? Hablaban personalidades trans. Entonces decían que si bien fue un derecho y es normativo, acá tenemos lo normativo, hay una ley, no pueden acceder
a estudios médicos, porque muchos no tienen la operación de cambio de sexo, por lo tanto siguen teniendo sus genitales y no pueden hacerse un estudio con nombre de mujer de próstata. Entonces, hablando de la implementación, ¿no? Hay una política social, por supuesto, que proteccionista y que luchó por los derechos, que se luchó por esa comunidad, el mismo colectivo lo peleó, pero en la implementación institucional hay un choque, hay un quiebre, hay una segmentación, porque no se puede resolver. De hecho, no lo están resolviendo, ¿no? No sé si sirve el caso por ahí. No, es que sirve y está buenísimo el caso que traes, Bea, porque me parece que ahí es donde eh, tenemos una sanción normativa que, a ver, nota al pie por si no se entendió mi planteo, claramente hay que defender esa sanción normativa porque tiene que ver con derechos. Digo, eso creo que en este foro, muy tan cerca de recibirse la mayoría, estaba fuera de debate. Digo, claramente eso hay que defender esos derechos sustanciados y los derechos nos dan un plafón de base para avanzar en los debates, para la discusión, ¿no? O sea, la cuestión es lo que dice Andrenazzi como los derechos como pretensión legítima. Me parece que ahí es donde aparece la cuestión de que un derecho sea sancionado y sea exigible. ¿Sí? Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión está el tema de qué recursos hay disponibles de las instituciones para llevar adelante esos derechos. Y cuando digo recursos no estoy pensando solamente en qué dinero hay a disposición o qué instrumental eventualmente para el caso que estás señalando, sino qué disposiciones institucionales hay al respecto para que esto se pueda llevar adelante. Y también, en este sentido, es que posiblemente el gran desafío para la implementación de las políticas públicas, y digo políticas públicas para llevarlo a un terreno más general, sea de qué modo ante una sanción normativa de este tipo se van incorporando nuevas demandas, o sea, empiezan a aparecer demandas agregadas, posiblemente esto que vos estás señalando. No pudo ser contemplado en una planificación inicial, posiblemente el problema de esa no contemplación sea producto de no tener una planificación de tipo más plural o participativa, que incorpore las voces de los actores, que antes de todo esto ya conocían esos problemas y que posiblemente los podrían haber señalado. Pero dicho esto, toda ejecución de política va a tener problemáticas que hay que ver de qué manera se solucionan y se van incorporando modificaciones. Por tanto, un sistema sólido de monitoreo de las políticas públicas, de información sobre las políticas públicas y de modificación, es decir, de ajustes, vamos a decirlo, de todas estas políticas, de ampliación, modificación y demás, también resulta indispensable. Y ahí me parece que el trabajo social tiene una mirada muy importante, porque estamos en esos lugares donde suceden esas cosas, donde esto que está señalando Bea, posiblemente en los hospitales los colegas que están lo vean, y en el ámbito de niñez hay otras cuestiones asociadas a la implementación de la cuestión de promoción y protección de derechos, y así sucesivamente. Es decir, no alcanza con quedarnos, esto lo decíamos en otro seminario hace poco, no nos alcanza con quedarnos con la sanción normativa de algo y con la defensa de esos derechos, que está bien hacerlo, sino que tenemos que ver también qué otras cosas van apareciendo a partir de esa sanción, a partir de la existencia de un nuevo derecho, van apareciendo otros, y es necesario ver qué traducción política se le encuentra a cada uno de ellos. Insisto, creo que el trabajo social tiene un lugar privilegiado para encontrar cada una de estas cuestiones. Insisto, no como dicotomía entre producción normativa de la política e implementación, porque tal cosa no nos sirve analíticamente. Lo que nos sirve analíticamente es ver qué problemas se están generando y de qué manera nos podemos constituir como interlocutores de los decisores políticos para llevar adelante las transformaciones que vemos en general en el cotidiano de nuestras intervenciones en las instituciones, en los programas sociales, en las organizaciones no gubernamentales, es decir, en los distintos espacios que son
efectores de la política social. Me parece que ahí las asociaciones profesionales tienen un lugar relevante también para poder nuclear intereses, nuclear iniciativas y demás. Hasta ahí, entonces, más o menos tenemos la cuestión de algunos elementos para poder pensar la política social. Realmente este segmento se me fue un poco largo y queda poquito tiempo. Hay otras definiciones que yo les quería comentar hoy, las vamos a dejar ahí en agenda. Hay un texto, otro más, que les recomiendo y presento muy brevemente, que es el de José Adelantado. Hola Belén, y gracias, pero no sé por qué, de nada. Bueno, otro aspecto que les quería decir era, bueno, el texto de José Adelantado, que brevemente presenta una cuestión. Él piensa la política social a partir de una perspectiva recursiva. Me parece que de todos los textos es el más complejo. Si lo van a leer, celular lejos, traten de echar a todo el mundo de la casa, no sé, pero es un texto que es un hueso duro de roer, pero creo que es interesante. ¿Por qué? Porque lo que señala Adelantado en este texto es básicamente poder pensar la política social como, va a decir de una manera bastante provocadora, como moduladora de la desigualdad. Es decir, la política social surge de sociedades desiguales. Pregunta Belén si podría enviar la bibliografía complementaria. Aún no me figura el curso en el campus, gracias. Bien, Belén, sí. Yo estoy dejando todo lo que les estoy diciendo en el Drive. De hecho, la ampliatoria, y ya hay varios textos de la ampliatoria, ya la pueden ir consultando en el Drive, que entiendo que la mayoría ya tuvo acceso. Si hace falta, claro, sí, está todo en el mismo link, está todo ahí. Entonces, decíamos, con adelantado, la política social surge de sociedades desiguales, por lo tanto es de algún modo moduladora de la desigualdad. Vamos a poner un ejemplo bien concreto. Los trabajadores formales, cuando cobran sus asignaciones familiares, presentan en sus puestos de trabajo sin mayor problema una declaración jurada y nadie les pregunta demasiado. Los sectores populares que acreditan la asignación universal por hijo en los centros de salud, en general tienen problemas y dificultades para poder acceder a esa acreditación de los controles de salud. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud públicos están mucho más colapsados que los sistemas de salud privados. Por lo tanto, en ese sentido, Adelantado lo que está diciendo es que ahí hay una reproducción de la desigualdad. El trabajador formal que tiene un conjunto de elementos asegurados también tiene un conjunto de comodidades y de certezas a la hora de cómo acreditar el tema de las asignaciones familiares. A los sectores pobres se les ponen condiciones que, producto de los desfinanciamientos de los sistemas públicos, esas son un poco las demandas asociadas a una política social, tienen que hacer fila, tienen que esperar, tienen que ir muy temprano a la mañana al centro de salud para poder acceder a la firma de la libreta, etcétera, etcétera. Digo, ahí tenemos un primer elemento que la política social marca una diferencia y una desigualdad central, ¿sí? Este surgimiento de la política social, de la estructura social desigual, y este ser una moduladora de la desigualdad, también va marcando de qué manera funcionan, y el autor ahí divide 4 esferas de las desigualdades, y las piensa, las menciono solamente, como la esfera, él habla de mercantil, pensemos como el mundo del trabajo, la estatal ciertamente, que es lo que venía señalando, la doméstica familiar, que tiene que ver con el mundo de los cuidados, que es otro aspecto que me parece que es relevante también tener en cuenta a la hora de pensar la política social, de qué manera las políticas sociales condicionadas recargan a un sector específico de la población, que son las mujeres, para poder gestionar estas condicionalidades, y creo que sigue valiendo mi ejemplo de la asignación universal para lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, esa esfera, la doméstico-familiar, también tiene que ver con el debate de género dentro de las políticas sociales.
Brenda dice que se tiene que retirar. Bueno, hasta luego. Sí, después vamos a dejar el video, por supuesto. Y por último, bueno, la esfera relacional que tiene que ver con lo del capital social que hablábamos hace un rato, qué capacidad de, mediante los vínculos sociales, podemos generar recursos, podemos generar satisfacción de demandas y demás. Pone Evita, incluso para atenderse, el adulto tiene que ir a las 6:30 para que a las 8, cuando abren para anotarse, con suerte te anotan y solo tiene atención de 15 personas por profesional. Bueno, claro, sí, gracias por el ejemplo. Es parte de los, vamos a decirlo así, de los maltratos sistemáticos del sistema público. Digo, cada vez que vemos ejemplos de estas características, creo que es importante señalarlos, es importante pensarlos, es importante cómo podemos hacer este equilibrio tan difícil de defender los bienes comunes, o sea, los servicios públicos que garantizan derechos, pero también pensar en la calidad de los mismos. ¿Por qué? Porque son cosas que están asociadas. Eh, Cuando pensamos las demoras en las atenciones, cuando pensamos las situaciones, me parece que el sistema de salud es un poco el que más claro, con mayor claridad revela estos problemas. Lo que estamos viendo es una sociedad dividida en esferas, lo que estamos viendo es la verificación de la desigualdad y la escasa capacidad de generar presión sobre esos servicios de parte de los sectores populares, que me parece que ese es otro aspecto a tener en cuenta. Porque cuando Adelantado habla de la perspectiva recursiva, también se está refiriendo a qué capacidad de representación política tienen los sectores populares para que sus servicios públicos, en este caso hospitales, escuelas y demás, sean garantizados adecuadamente. En este sentido, entonces lo que vemos es que el deterioro de los sistemas públicos tiene una enorme frecuencia, pero está subrepresentado a la hora de pensar la discusión política. Se va a cortar en un cachito. Dante, yo tengo una duda. Sí, perdón, capaz que yo me perdí. Recién dijiste que había 4 tipos en los cuales divide las desigualdades: la mercantil, doméstica, relacional, creo que faltó una. No, la otra creo que la mencioné al pasar, que es la estatal, la esfera estrictamente del Estado. Perfecto, gracias. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Les decía, se va a cortar, si me dan 10 minutos más, yo sé que dije otra cosa al principio, pero si me dan 10 minutos más de un Zoom, trato de redondear el último segmento que les quería proponer para hoy. Eva nos plantea algo re interesante acá, que dice que el sector popular está temeroso de reclamar sus derechos. Bueno, ahí hay un debate potente que plantea la compañera. Yo no estoy tan seguro que tenga que ver con temor, sino con la posibilidad de